Bien, estamos grabando. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a empezar este, este nuevo webinar de CLIAS, en donde vamos a presentar distintos proyectos que estuvieron trabajando específicamente con grandes modelos de lenguaje y el uso de chatbot en distintas partes del proceso de la atención de la salud sexual, reproductiva y materna. Em, Bien, hoy con nosotros nos acompañan distintos proyectos que estuvieron trabajando en esta intersección, pero primero quería empezar por contarles un poco para aquellas personas que nos conocen hace poco, un poco de qué se trata el CLIAS, que es el Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe. Así que comparto pantalla y ahí les cuento. Bien, entonces, como les dije, el CLIAS es el Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe. Eh, Nosotros trabajamos en cuatro pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con la investigación, en donde participan proyectos que vamos a presentar hoy, que son 15 en total, entre dos convocatorias que hicimos entre el, el año 2023 y 2024. Hoy nos van a acompañar proyectos que ganaron la convocatoria en el 2024 y como ven tenemos de distintos países de la región, de Argentina, Colombia, Guatemala, México, Ecuador y Perú. También publicamos varios documentos técnicos, artículos y distintas guías para bueno, hacer datasets de calidad en salud y para trabajar la inclusión de género. Todo eso van a poder acceder a través del QR que está en el centro de la diapositiva. Además, formamos una comunidad de conocimiento en donde actualmente tenemos más de 200 participantes, en donde hay dos grandes grupos de trabajo, uno más relacionado con la ciencia de datos y una parte como más técnica, y otro grupo de trabajo en donde se centra más que nada en la regulación y las políticas necesarias para la implementación de la inteligencia artificial en la salud. Eh, Tenemos un foro en donde debatimos distintas temáticas relacionadas con los grupos de trabajo y tenemos reuniones bimensuales en donde vamos debatiendo sobre estas temáticas, también con el objetivo de en el futuro generar un producto de conocimiento. Eh, Realmente la idea del CLIAS, que ahora en adelante es también poder generar, digamos, políticas que puedan favorecer la inclusión de la inteligencia artificial en la salud. Así que, bueno, hecha esta presentación, dejo de compartir y paso a contarles quiénes nos acompañan hoy. Entonces, el día de hoy el moderador de este evento va a ser Mario Rossi, que es uno de los, eh, forma parte del equipo del CLIAS y nos acompañó en el seguimiento técnico de varios de los proyectos que se va a presentar el día de hoy. Mario es doctor en biología de la Universidad de Roma, Tor Vergata, es postdoctorado en UK, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Israel. Tiene maestría de ciencia de datos de la UBA, es investigador del CONICET y Austral, es el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Austral, es profesor de grado y posgrado del área de Biología Molecular y Ciencia de Datos en la Universidad de Austral y del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Con nosotros también nos acompaña Carlos Vili Morocho. Él es de la Universidad de Cuenca, de Ecuador. Él es doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene amplia experiencia en la generación y gestión de proyectos tecnológicos. Sus áreas de trabajo incluyen la infraestructura de datos espaciales, la telemedicina y el modelado territorial. Fundó el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Fue director ejecutivo de CEDIA en 2009 y 2013 y asesor de innovación tecnológica del Ministerio de Industria en el 2008. Además, planificó
ecosistemas de innovación tecnológica y ha participado en la creación de varios grupos de investigación y laboratorio. Además, es el director de la maestría de Telemedicina y Salud y es delegado de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas de la Salud ante el Consejo Nacional de Salud ahí en Ecuador. También con nosotros nos acompaña Mariana Kundro, en Argentina, trabaja en la Fundación IBIS. Ella es médica clínica e infectóloga, coordinadora del Servicio de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires y es coordinadora de posgrado de investigación en salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, con nosotros nos acompaña Ana Miluska Vaca Gamarra. Ella es de Perú, representa a la Universidad San Martín de Porres, es obstetra de profesión y tiene un magíster en salud sexual y reproductiva y es doctora en educación. Es investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia y Enfermería Hilda Soraya Vaca Neglia, desarrollándose en líneas de investigación de tecnología y salud, alimentación y nutrición y educación para la salud. Ha publicado en varias revistas científicas y ha sido reconocida en eventos académicos nacionales e internacionales, certificada en honores como Women CEO del programa de educación, ejecutiva en alta dirección de Centrum de la Universidad Católica del Perú. Es profesora adjunta de la Universidad San Martín de Porres, donde lidera el curso de Educación para la Salud y cuenta con amplia experiencia como formadora en educación basada en competencias y actualmente es investigadora principal del proyecto que nos va a presentar, que es Telena. Mariana Barreto representa a Familia en Colombia. Su formación de base es diseñador industrial y especialista en gerencia estratégica de la innovación pontífica de la Universidad Javeriana. Además, se desempeña como coordinadora de innovación en Profamilia, una de las ONG con mayor trayectoria en Colombia en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Además, con nosotros nos acompaña Enzo Ferrante, de Argentina, que representa al CIECI. Enzo es doctor en informática por la Université Paris-Saclay y el Instituto INRIA en Francia. Es ingeniero en sistemas por la UNICEN aquí en Argentina. Realizó postdoctorado en Imperial College London de Reino Unido y actualmente es investigador adjunto del CONICET en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Instituto de Ciencias de la Computación, también junto con esto también nos va a presentar Verónica Yardés. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología y Ciencias Políticas por FLACTO y licenciada en Antropología por la UBA. Actualmente es investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación, CIECTI, como había mencionado anteriormente, para la comunidad ARFAI y en la Universidad de 3 de Febrero. Actualmente, bien, eso con respecto a Verónica, así que sin más, le doy la palabra a Mario para poder empezar esta conversación sobre los chatbots, modelos de lenguaje y en dónde sí y en dónde no podemos aplicarla dentro de los sistemas de salud. Así que, Mario, the floor is yours. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer como siempre y sobre todo volver a ver a todos los que estuvieron involucrados en los distintos proyectos, ya llegando al final y habiendo visto un poco el desarrollo, así que espero que lo disfruten. Ustedes van a tener por ahí la parte más divertida, que es ver cuando las cosas funcionan, pero también les cuento que fue muy divertido acompañar el proceso de desarrollo y ver cómo se desarrollaron y cómo de algún modo se fueron encontrando obstáculos y cómo se sortearon. Así que la idea es, como les comentó Martín, vamos a empezar con el grupo de Billy Morocho, quien justamente tiene el proyecto versa en la promoción del automuestreo para la detección temprana del VPH en la prevención de cáncer de cuello uterino. Billy, el, Sí, perfecto. está listo. No sé si es que ya está visible la presentación, ¿sí?
Sí, se ve perfecto, Billy. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también la investigadora Verónica Viloria de la Universidad de Cuenca, quien ha participado grandemente en este proyecto. Sin embargo, quiero ser breve en la presentación del proyecto. El proyecto está trabajado desde la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Los investigadores que se han involucrado en esto son médicos especialistas en temas de salud sexual, el doctor Bernardo Vega. Desde la parte del laboratorio está la doctora Neira y obviamente investigadores del grupo de trabajo que principalmente pertenecen al Departamento de Ciencias de la Computación, donde está Rosario, Verónica, Micaela. Diana ha sido parte del laboratorio de genética, que es el que ha trabajado. Y lo interesante del proyecto es que también se integraron estudiantes para poder participar dentro de la tesis de grado, dentro de sus prácticas y dentro de lo que implica ayudantes de investigación, que son figuras interesantes en la universidad para poder involucrar desde temprana edad a los estudiantes. ¿Qué es lo que nos interesaba en este proyecto? Como objetivo primero, desarrollar un asistente virtual con capacidades de interacción conversacional para capacitar a pacientes de 30 a 65 años sobre el automuestreo y la detección del VPH, considerando de que en nuestro país empezaba recién a hablarse de automuestreo y que justamente uno de los promotores es el investigador doctor Bernardo Vega, quien se integró en este proyecto desde su área. Entonces, eso es algo que motivaba más todavía el uso de esta tecnología, integrando a alguna experiencia que ya se venía dando sobre el automuestreo. En ese sentido, lo que se trabajó es utilizando algunos modelos y aquí están unos análisis que se hicieron inicialmente para poder identificar con cuál de los modelos sería más interesante trabajar. Y de esta selección, por un lado, en las velocidades de respuesta y la similaridad de coseno, que es una de las técnicas que se trabajó, se pudo identificar al modelo PIH3 Mini 128, que es con el que se trabajó. En este también se tiene identificado cuáles fueron los entrenamientos que se hicieron, pensando en que tenemos dos partes, una que tiene un entrenamiento propio y que lo hicimos bajo los análisis de temas que se trabajó con los médicos especialistas y justamente haciendo encuestas con el público posible a usar. Entonces, dentro de eso, los temas que se identificaron están aquí mostrándose y sobre todo los subtemas de cada uno de estos. Lo interesante de este análisis inicial fue identificar cuáles eran las cosas de interés para los posibles usuarios, incluyéndose justamente temas de prevención de embarazo, VPH, violencia de género, que al inicio ni siquiera lo habíamos considerado, pero pensando en que la población que hacía uso de esto era población de la zona rural, se vio necesario hablar del tema de violencia de género, embarazo seguro, ITS, salud sexual, infertilidad, automuestreo, obviamente, y el cáncer de cuello uterino. Entonces, se puede ver la cantidad de temas integrados dentro de este entrenamiento. Por otro lado, y justamente aprovechando el curso o el último seminario que tuvimos en Argentina, en donde se empezó a hablar de cuáles podrían ser esos principios de la inteligencia artificial que podríamos integrar dentro de nuestros proyectos que previamente no lo habíamos considerado, justamente empezamos a hablar qué podíamos considerar en este entrenamiento y cómo lo podíamos implementar dentro del asistente. Este es un cuadro que resume ese trabajo y que de alguna forma ustedes ven que se ha aprovechado temas desarrollados por la Unión Europea y por la UNESCO para poder integrar qué es lo que nosotros como principios podíamos asegurar que se cumplan dentro de nuestro asistente. Por otro lado, también se hizo la identificación de cómo respondía el asistente una vez que fue entrenando, una vez que lo trabajamos, y aquí tenemos algunas respuestas que lo que nos muestra es que justamente hemos conseguido un interesante reflejo de respuestas acertadas.
Ese entrenamiento se integró dentro de una aplicación. Esta aplicación es la que podemos ver ya incluso está montada en Google Play y en App Store, que fue uno de los temas que no habíamos previsto en su momento, pero que conseguimos finalmente después de un sinnúmero de pruebas que nos permitió hacer la integración a las plataformas propias de distribución de este tipo de software, en donde además empezamos a entender que hay ciertas pruebas que nos piden hacer más allá de una aplicación normal por ser temas de salud. Entonces, esto nos dio una experiencia que antes no la habíamos tenido, porque en temas de salud hay ciertos detalles adicionales que nos piden probar estas tiendas, tanto de Google como de App Store, para poder publicar estos software. Esta es la aplicación móvil, ahí tenemos un resumen muy básico de qué es lo que tenemos. Tenemos el chat, que obviamente es la parte medular de este proyecto, que nos permite hacer esa interacción con las preguntas que puede el usuario hacer, o en este caso la usuaria, pero que además tiene una posibilidad de que el momento que no tenga internet tenga unas reglas básicas para poder contestar lo mínimo, pero que sí le permita tener el conocimiento a la paciente sobre los temas tratados. Además de eso, se integraron algunas funcionalidades como un mapa de localización de servicios. Una vez que se haga la prueba y que tenga resultados, le da cierta guía hacia dónde podría asistir. Y además desarrollamos todo lo que es promoción del proyecto. Por ahí tenemos la página web montada dentro del sitio web de la universidad, y también una conexión con el laboratorio, porque al fin y al cabo la ventaja de esto es que está un ciclo completo, no solamente la promoción para que entienda cómo utilizar el automuestreo de la paciente, sino la recepción de la prueba, la ejecución de la prueba y los resultados. Todo eso se logró dentro de la aplicación y está disponible este momento. Los resultados visibles también son algunas publicaciones, una que ya está publicada desde hace un par de meses, que es la revisión sistemática, y dos que están en proceso de publicación que justamente tratan sobre la arquitectura y sobre la aplicación específica de la inteligencia artificial y de todo lo que es el modelo. Además, en el proyecto se planteó como parte de lo que el SAGE, que es el comité de bioética de la universidad, nos pedía hacer la identificación de características sociodemográficas de la población de estudio, y ustedes pueden ver ahí varios de los trabajos en donde pudimos estar de la mano con las posibles pacientes, en este caso de la ruralidad. Cosa que vamos a ver al final que también fue uno de los cuellos de botella, porque no necesariamente son las personas que más alfabetización digital tienen. Eso hemos hecho en varios de los lugares y hemos conseguido que la población a la que estaba dirigida pueda entender de qué se trataba el proyecto y empiece a utilizar la aplicación. Además, lo que logró esto es generar ya una base de datos inicial del uso del chatbot, donde tenemos resultados ya de lo que se utilizó tanto para la toma de la muestra como los resultados mismos. Aquí estamos viendo los resultados que le llegaban al paciente. Es un resultado donde ya el laboratorio puede entregar los resultados y que además está totalmente codificado para que solamente la paciente, que fue la que envió la muestra, pueda recibir su resultado. Todo esto está informatizado y está integrado dentro de una plataforma que además tiene ciertas características adicionales para interconexión e interoperabilidad utilizando HL7. Esto nos permitió dejar abiertos ciertos puertos para que en su momento otra aplicación pueda conectarse sobre los resultados que se consiguió en esta historia clínica mínima que nos permite presentar los resultados del automuestreo. Por otro lado, están algunos resultados de ese análisis de las características sociodemográficas, donde se ve principalmente la población rural que ha sido la que usó esta aplicación,
A pesar de que aquí puede aparecer un dato interesante que es la población universitaria, porque hicimos pruebas también con estudiantes que nos ayudaron a hacer la validación de la aplicación. Sin embargo, digamos que los resultados finales puede verse que el 20% de quienes utilizaron ya la prueba mismo, el automuestreo, es quienes dieron positivo y el 80% casi dieron negativo. Eso es algo que nos interesaba promocionar, asegurando de que el proyecto pueda aportar sobre la prevención del cáncer. Aquí hay algunos otros datos. Quizás puede ser interesante pensar en que la mayoría de los pacientes, las pacientes que fueron integradas dentro de este estudio tienen negativo y que uno de los temas interesantes es que nunca se habían hecho algunas pruebas, como por ejemplo esta última, y en este caso ya lograron hacerse su primera prueba, a pesar de tener más de 30 años, más de 35 años, nunca se habían hecho pruebas y eso es el aporte interesante de este proyecto, conseguir de que quienes nunca se habían hecho una prueba de Papa Nicolau siquiera, ahora sí se lograron hacer una prueba inicial. Dentro de la presentación está también cómo se pueden capacitar las personas utilizando la aplicación y dentro de eso está el uso de algunos videos de capacitación y algunos blogs donde está la descripción de lo que les interesa sobre salud sexual y BPH. Y finalmente está la integración de este contenido educativo. Se hizo ciertas evaluaciones, aquí pueden ver los resultados sobre esas evaluaciones, porque era interesante también saber que lo que estemos comunicando sea lo más adecuado. Esto es sobre 5, si ustedes ven, están acercándose bastante a 5. Y finalmente también se hizo una aceptabilidad y efectividad de ese asistente virtual, obteniendo resultados, digamos que más o menos adecuados dentro del 50%, porque obviamente estamos hablando de que quien utilizó esto fueron principalmente población del área rural que no tenía necesariamente educación o alfabetización digital, pero que ya esto les acercó a su primer uso de este tipo de aplicaciones. En resumen, espero que esto les haya mostrado hasta dónde hemos llegado en este proyecto y que creo yo que justamente el aporte que hemos conseguido es esa integración a la sociedad, en este caso a la zona rural, que siendo uno de los problemas que en su momento se volvió como cuello de botella, llegar a que entiendan esta población, sin embargo, ahora empiezan ya a poder utilizar este tipo de aplicaciones. Eso era principalmente, Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Billy. Un placer. Mientras Mariana Kundro va empezando a presentar, quería reforzar solo 2 o 3 cosas. De estos 5 proyectos, los primeros 4 van a ser proyectos de innovación, es decir, que la idea ya era de algún modo factible y lo que se está trabajando en su implementación, y el último vamos a ver que es lo que nosotros definimos, o lo que se define como un proyecto de laboratorio, es de algún modo un estadio un poco más anterior, que es decir, una prueba de concepto a ver si funciona o si la idea concepto se puede implementar o tiene algún asidero para desarrollo. Em, en el próximo, luego al final de todas las presentaciones vamos a abrir un espacio de discusión, así que vamos a ir pasando una tras otra las presentaciones para no demorar. Em, y el próximo grupo nos va a hablar María Kundro, y él trata de un enfoque innovador en atención primaria a través de un asistente virtual para el seguimiento de usuarios de protocolo de profilaxis de preexposición al HIV. Y me parece que también acá vamos a ver cosas muy interesantes y que fueron sucediendo a lo largo del proyecto. Mil gracias, Mariana, todo tuyo. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias por la presentación. Quería agradecer al CLIAS por invitarnos a participar de este webinar para mostrar los resultados de este proyecto que realizamos en la Clínica de Salud Sexual del Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires
en conjunto con profesionales del Laboratorio de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica Argentina, y que por supuesto no podría haberse llevado a cabo sin el soporte continuo del CLIAS y del IDRC. Así que muchas gracias y vamos a pasar a la presentación. Bueno, ¿cuál es el problema que desarrolló esta investigación? Lamentablemente sabemos que la epidemia del VIH sigue siendo un problema de salud global relevante, muy importante, con aproximadamente 40 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo, y que en nuestra región afecta especialmente a poblaciones claves, entre las que se destacan mujeres trans, trabajadores y trabajadoras sexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Sabemos también que es improbable que se desarrolle una vacuna preventiva contra el VIH en los últimos años. Lamentablemente, el último estudio de vacuna preventiva llegó a fase 3 y hace aproximadamente 2 años tuvo que detenerse precozmente por falta de eficacia, con lo cual tenemos que seguir buscando otras estrategias de prevención para el VIH. Y contamos con esas estrategias. La profilaxis preexposición, por si alguno no lo sabe o no está familiarizado con el término, consiste en el uso de medicación antirretroviral antes de la situación de exposición de riesgo para prevenir la transmisión del VIH, y tiene una efectividad superior al 98%. Es una estrategia muy efectiva que, combinada con el uso del preservativo, hace que la transmisión del VIH sea prácticamente nula. Integra todas las recomendaciones y guías de prevención nacionales e internacionales, aunque su implementación en la escala necesaria está muy limitada por la oferta de recursos de salud. Como podrán ver en el último párrafo, realmente la implementación de profilaxis preexposición en nuestro continente, es subóptima. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos, si bien la medicación está disponible y es gratuita para las personas que se beneficiarían de profilaxis preexposición, lo que se requiere son controles más frecuentes a una población sana que va a empezar un tratamiento preventivo. Entonces, de acuerdo a las guías, esta población necesita testeos cada 3 meses, necesita una consulta médica donde se le consulte acerca de tolerancia a la medicación, de cómo fue su adherencia, porque para que esa eficacia del 98% sea real, el usuario tiene que tomar bien la medicación. Se requiere ver que la persona no haya tenido otras infecciones de transmisión sexual, que no haya tenido ningún evento adverso, y eso todos nos podemos imaginar que sobresatura a un sistema de salud que ya de por sí, por lo menos en nuestro país y pienso que en el resto del continente y en el mundo también, está saturado. Haciendo un paréntesis, ¿cuál es la población que más se beneficia del uso de profilaxis preexposición? Es la población que tiene una incidencia mayor al 4% anual del VIH. Entre ellos se destacan varones cis que tienen relaciones sexuales con otros varones cis y mujeres trans que usen en forma inconsistente el preservativo en sus relaciones sexuales anales, o que hayan tenido un diagnóstico clínico de una infección de transmisión sexual bacteriana en los últimos 6 meses, o que hayan solicitado o recibido profilaxis post-exposición en más de una oportunidad. Parejas serodiscordantes, esto es, una pareja en la cual una de las personas es VIH positiva y la otra no, que no tenga la persona positiva una carga viral del VIH indetectable en forma sostenida y que además reporten uso inconsistente de preservativo en las relaciones sexuales. Trabajadores, trabajadoras sexuales, personas en situación de prostitución con uso inconsistente de preservativo y usuarios de drogas que en los últimos meses hayan compartido agujas, canutos u otros implementos para el consumo. Entonces, ante esta problemática, ¿cuál fue la solución que nos planteamos? Bueno, nuestro objetivo fue diseñar, desarrollar y evaluar un asistente virtual que funcione como un copiloto para la atención primaria de usuarios de PrEP, con el objetivo de optimizar y agilizar el seguimiento, la evaluación de riesgo y la adherencia al mismo.
El chatbot pasaría a ser el encargado de contactar al paciente previo al turno y relevar información clínica fundamental que se vuelca para su revisión por el médico en una base de datos que puede ser consultada desde un panel de gestión y que resalta las respuestas más relevantes. Esto permite agilizar la consulta médica presencial y hacer hincapié en los ítems fundamentales que el paciente resaltó con sus respuestas. Entonces, ¿cómo se diseñó? Bueno, aquí quiero hacer nuevamente un paréntesis. Si bien les mencioné que fue hecho fundamentalmente en la Clínica de Salud Sexual del Hospital Ramos Mejía, donde tenemos una cohorte de aproximadamente 2.000 usuarios de profilaxis preexposición, este proyecto fue fruto de un trabajo interdisciplinario, como pienso que van a ser todos los proyectos que vamos a presentar hoy. En este proyecto participó la comunidad y la población usuaria desde etapas tempranas, participó personal de salud, personal administrativo, participaron psicólogas, entre las cuales quiero destacar a Lucía Méndez, que está presente ahora en este webinar y que estuvo a cargo de liderar todas las pruebas de usabilidad. Participaron antropólogos, bueno, ingenieros en ciencias de datos, todos los profesionales técnicos, pero creo que fue una de las cosas más ricas que nos dejó este trabajo, cómo la interdisciplina en salud sexual funciona y las diferentes miradas que cada uno iba aportando, cómo iban enriqueciendo el proyecto. El modelo conversacional se basó en preguntas estructuradas con opción cerrada y preguntas abiertas que fueron orientadas a captar estrategias personales de adherencia al tratamiento y además consultas que quisiera hacer el usuario al médico. Los flujos conversacionales se fue diseñando en forma de árbol de decisión y se fueron segmentando en bloques temáticos que no dure más de 15 minutos para no saturar al paciente. El asistente contacta a los usuarios mediante la API de WhatsApp Business, inicia el diálogo con una presentación clara y progresa a través de un guión que fue validado clínicamente y con los usuarios. Y que fundamentalmente va a relevar adherencia a la medicación, eventos adversos, síntomas de infecciones de transmisión sexual, síntomas que preocupen al paciente y las preguntas abiertas que les comentaba antes. Todas las interacciones que tienen los usuarios con el chatbot van a pasar a una base que va a quedar registrada en un panel de gestión, con lo cual el médico fácilmente puede ver cómo fueron las interacciones y van a estar destacadas en color rojo las respuestas más relevantes. Bueno, lamentablemente no se ve muy bien la interfaz, pero la interfaz en una interacción simulada comienza con una presentación muy breve, con un saludo, con un disclaimer y le dice al usuario que no puede subir, que no suba ningún dato personal, ni foto, ni nada que lo identifique. Se le explica para qué se va a utilizar los datos que él va a volcar en esta conversación y los bloques que va a ir completando. Y a la derecha podemos ver la interfaz del panel de gestión de una visita de seguimiento con las respuestas más importantes resaltadas en rojo. Por ejemplo, no sé, ¿tuviste relaciones sexuales anales sin preservativo en los últimos 3 meses? Sí, resalta en rojo el sí y las respuestas positivas que van surgiendo a partir de esa conversación, con lo cual el médico o el profesional de la salud rápidamente puede ir viendo qué fue lo más relevante. Lo mismo sucede con las respuestas que deja el usuario con las preguntas que deja el usuario hacia su médico. El asistente se sometió a 2 pruebas de usabilidad. Como les decía, la comunidad usuaria o la que más se iba a beneficiar estuvo muy desde el principio, sobre todo al principio diseñando cómo iba a ser el flujo de conversación, qué palabras utilizar, qué palabras no. Las palabras tienen un peso y un significado muy distinto de acuerdo a quién las diga y a quién las escuche.
Y se hicieron 2 rondas en las cuales la primera fue el primer contacto que tuvieron los usuarios con el asistente virtual y la segunda fue en base a las modificaciones que los mismos usuarios sugirieron. Fueron entrevistas individuales con prueba en vivo y posterior encuesta estructurada, y fundamentalmente se quiso relevar la facilidad de uso y la comprensión, la deseabilidad y percepción general del asistente, problemas en distintas situaciones, confianza y privacidad de los datos, el valor clínico que los usuarios percibían, las sugerencias que ellos aportaban para mejorar el diseño de la conversación y qué expectativas tenían sobre este chatbot. No olvidemos que los usuarios son los que lo van a adoptar, con lo cual es muy importante ver cuál es su expectativa. En el 100% de los usuarios fue percibido como ágil, accesible y ordenado. Las preguntas resultaron familiares para ellos, ya que replican las que les hacemos los médicos en cada consulta clínica. Se valoró positivamente la opción de prefiero no decir, que refuerza la percepción de respeto. Muchas veces los médicos, esto es una nota al margen, ¿no? Pero muchas veces los médicos preguntamos y en salud sexual hay mucha gente que prefiere no decir y que por miedo al médico o a la figura que impone el médico no lo dice. Bueno, ellos valoraron positivamente que una de las respuestas sea el prefiero no decir. Una de los ajustes que los mismos usuarios hicieron fue en el mensaje inicial sobre privacidad y derecho, que se destacó como positivo que se haya incluido en la versión final, y sugirieron que algunos usuarios podrían expresarse con mayor sinceridad al no interactuar con un humano. Muchas veces uno con un celular en la mano se desinhibe y en temas tan sensibles de salud sexual, bueno, muchos sugirieron que se iban a poder expresar más abiertamente o más libremente. ¿Y qué pasa con el equipo de salud? Bueno, se hizo también una prueba de aceptabilidad, porque si el equipo de salud no quiere utilizar el chatbot o no piensa que es la mejor opción, bueno, lejos está de que esto sea una herramienta útil. La prueba inicial se hizo con 10 personas, 5 médicos, 3 enfermeros y 2 administrativos, todos a cargo de personas usuarias de PrEP. Y acá traje entre muchos resultados, traje este que quiero resaltar, que el 90% del equipo de salud puso como respuesta que preferiría que el chatbot se utilice en la clínica de salud sexual, complementando la atención médica humana, sin sustituirla. Solo 10% que la atención continúe siendo presencial 100% sin uso de chatbot. Pero fíjense que en ningún momento nadie prefirió, por decirlo así, que la atención por inteligencia artificial o por vía de chatbot supere la atención presencial. Esto dejó en la exploración posterior 2 ítems. Uno, el vínculo humano e interpersonal. ¿Por qué elegiste esta respuesta? Porque me gusta interactuar con los pacientes o porque me parece que la profilaxis preexposición no deja de ser una intervención médica y que requiere una intervención donde haya ida y vuelta con la persona que está siendo atendida. Y otra, en la funcionalidad del chatbot como herramienta de apoyo. Agilizaría mucho la consulta, permitiría espaciar las consultas con médico, pero al ser la profilaxis preexposición un fenómeno dinámico, requeriría de todos modos la consulta presencial esporádicamente. Va a mejorar la calidad y cantidad de atención a los usuarios. Se valoró el rol del chatbot para optimizar tiempos, mejorar la cobertura y apoyar el trabajo clínico, siempre, y esto hago un hincapié, dentro de un esquema que preserve instancias presenciales. Estamos... Ya estamos terminando, sí, perdón. Gracias. El impacto que pretendimos alcanzar, el desarrollo de un asistente virtual que sea capaz de integrarse de manera armoniosa en la atención primaria de usuarios de PrEP en nuestro país, que optimice recursos, manifestándose en tiempos de espera reducidos y procesos agilizados, lo que va a resultar beneficioso para poder expandir el acceso a la estrategia, que sea adoptado y valorado desde la perspectiva, como les decía antes, no solo de los usuarios, sino también de los trabajadores de la salud, y que contribuya con la expansión del PrEP. A modo de conclusión, la prevención de la expansión del VIH en nuestro ámbito es una prioridad estratégica en un contexto donde la demanda del PrEP se ha triplicado en los últimos años. Necesitamos sostener una atención de calidad, con calidez y cercanía, y eso es parte de nuestro compromiso cotidiano.
Las tecnologías digitales son aliadas claves, pero su integración requiere responsabilidad, evaluación crítica, mejora continua, trabajo interdisciplinario, como les decía antes, y una articulación muy cuidadosa con los flujos institucionales existentes. Este diseño supuso un desafío que implicó construir una visión compartida sobre prioridades médicas, clínicas, posibilidades técnicas y condiciones operativas. Podemos decir que no solo cumplimos los objetivos propuestos, sino que la experiencia generó entusiasmo y proyecciones a futuro, y que los intercambios promovidos durante el desarrollo despertaron nuevas preguntas, habilitaron nuevos aprendizajes y consolidaron una base para pensar integración de tecnologías de cuidado que acompañen, refuercen, pero sobre todo no reemplacen el vínculo humano en salud. Muchas gracias y perdón si me pasé un poco con el tiempo. Muchísimas gracias, Mariana. Nos movemos rápido al próximo, al grupo de Ana Miluska, que nos va a presentar la experiencia de Telenanu, que se propone acortar las barreras de la información sobre la salud sexual y reproductiva en quechua en adolescentes y jóvenes de Ayacucho. Muchas gracias, Ana. Gracias, muchas gracias a Clías también por la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Un poco para empezar y ver qué fue lo que nos impulsó a nosotros a trabajar sobre este proyecto. Nosotros aquí en Perú actualmente tenemos las estadísticas que nos muestra la ENDES. El 8.4% de adolescentes entre 15 a 19 años ya son madres o se encuentran cursando una gestación por primera vez, ¿no? Entonces, esto es preocupante para todos porque el desarrollo social de nuestro país estaría en un grave problema si es que no cuidamos a estos jóvenes y adolescentes. En esta etapa del proyecto nosotros nos centramos en la ciudad de Ayacucho, por eso es que hablamos mucho sobre Ayacucho durante la ponencia. El 9% de estos adolescentes ya han sido madres y se encuentran gestando por primera vez. Eso quiere decir que este porcentaje es mayor en esta ciudad. Y solo el 0.3% de estas adolescentes embarazadas van a llegar a culminar una educación superior, llámese una educación técnica o una educación universitaria, ¿no? Lo cual una vez más recae como un problema también para nuestro desarrollo. En cuanto a general, en Perú, el 18.3% reportaba tener como principal lengua materna una lengua nativa. Y es por eso que cuando nosotros nos lanzamos a hacer este estudio, se seleccionó que sea en Ayacucho porque el 63.4% de la población de Ayacucho sabe lo que es el idioma quechua, ¿no? Y en este caso nosotros nos centramos en lo que era el idioma quechua chang, porque es el idioma, el quechua que se habla en Ayacucho. Y uno de los principales problemas que se ve que se da esta problemática, valga la redundancia, es el falta de acceso a lo que es la educación sexual, ¿no? Es una de las principales causas para lo que es el embarazo precoz y lo que es el aborto. Asimismo, la UNFPA nos dice que las maternidades en personas menores de 19 años van a generar pérdidas de más de 3 millones de dólares para el país entre el 2021 y el 2030. Estamos hablando de una gran pérdida que estamos llevando, y eso sin contar las muertes maternas y complicaciones que podría traer un embarazo en un adolescente. Telenanu nace en el año 2019 y cómo es que dimos esta concepción de esta idea, ¿no? La necesidad de una salud sexual y reproductiva que no se está atendiendo, ¿no? Porque hay servicios que, si bien es cierto, aquí en Perú contamos con servicios especializados en salud sexual y reproductiva para adolescentes, muchos de ellos no se encuentran en un lugar diferenciado, o algunos de ellos de repente el horario se les complica. Además que la salud sexual y reproductiva, tanto aquí como en otros países, también es un tema tabú. Entonces, para los adolescentes es un poco difícil acceder a esta información o a estos servicios, no cuando estamos hablando de un profesional. También, pues, por ello hablamos, pues, ¿no? De que consiguen información de los amigos, consiguen información de internet, porque inclusive cuando se ha hecho el estudio de mercado para ir a lo que es Ayacucho, se sabe que ellos confían mucho en la inteligencia artificial para poder recoger información de temas de salud y de sexualidad, ¿no? Entonces,
Es preocupante cuando estamos hablando de que utilizan el ChatGPT, por ejemplo, como una de sus principales fuentes. Asimismo, muchos de ellos cuando quieren acceder a una información de un profesional, la disponibilidad de la información para muchos no es accesible, ¿no? Y toda esta idea también teníamos que involucrar los aspectos legales, ¿no? Aquí en Perú tenemos normativas para lo que es el trabajo con jóvenes y adolescentes, por lo que también durante el proyecto, la concepción de este proyecto, tuvimos que abordar este aspecto legal, ¿no? Y buscábamos, pues, el objetivo principal, el promover el liderazgo tanto en los jóvenes y en los adolescentes, buscando un liderazgo sobre su cuerpo, sobre su salud sexual y reproductiva, que tomen decisiones informadas, principalmente en cuanto a lo que es su salud sexual reproductiva. Y es así que se concibe Telenan. En el año 2019 nace como un chatbot que brinda la teleorientación en salud sexual y reproductiva para nuestros jóvenes y adolescentes. En ese entonces, en 2019, hablábamos de un lenguaje PNL de inteligencia artificial. Hoy en día, y gracias a los resultados de este proyecto durante todo un año, los ingenieros, porque este es un proyecto multidisciplinario, estamos incluidos obstetras, ingenieros, comunicadores, especialistas en quechua, entre otros, para poder tener este resultado. Como les mencionaba, hoy en día Telenanu está en un lenguaje ya no PNL, sino en un lenguaje LLM, que es muy similar al que utiliza el ChatGPT, con un lenguaje natural. Y hemos creado algo que muy pocos a nivel mundial están trabajando, ¿no? Sabemos que existe un traductor en Google del idioma quechua, sin embargo, durante esta investigación se observó que este traductor no era un quechua pura, no era un quechua de una sola región, era una combinación de todos los quechuas. Ante esta problemática, nosotros hemos partido, ¿no?, desde empezar a crear esa base del idioma quechua y nos hemos centrado en el idioma quechua chanca, que es lo que se ha venido trabajando en lo que es Ayacucho, ¿no? Entonces, ahora uno de los principales resultados, pues, como les decía, es el lenguaje LLM y esta base de quechua chanca que ya tenemos sobre la información que brinda Telenano. Asimismo, dimos un espacio diferenciado para nuestros jóvenes y adolescentes que puedan darle el anonimato y una protección también de cuando accedan a esta información y los aspectos legales. Telenano se encuentra en las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y también en su página web telenano.com con el fin de que ellos no tengan que descargar una aplicación, con el fin de que ellos no tengan que instalar y que alguien descubra que ellos están buscando este tipo de información, de repente algún adulto. Entonces ellos acceden directamente al chatbot para poder recoger la información, para poder pedir la información que necesitan y es en un espacio diferenciado tanto en espacio como en tiempo y en lugar. Pueden acceder en cualquier momento, ¿no? Y es completamente diferenciado porque está exclusivamente para ellos, ¿no? Asimismo, la inteligencia artificial de Telenanu, a diferencia del ChatGPT, ha sido trabajado por obstetras, que somos especialistas en salud sexual y reproductiva, para que esta información sea científicamente comprobada y que no ponga en riesgo la salud sexual y reproductiva de ellos, ¿no? Entonces, se han cerrado también los canales de búsqueda para que Telenanu solamente brinde esta información. Hemos trabajado para Telenanu respondiendo a la parte del Ministerio de Educación y también con lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Con la norma técnica de salud y también con lo que es el Minedo en lo que es la educación sexual integral, el ESI, que ya se viene implementando. Es así que en Telenanu trabajamos temáticas como lo que es cambios en la adolescencia, lo que es el embarazo temprano, la prevención de un embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, cáncer ginecológico, entre otras temáticas que también se cuidan, ¿no? Y bueno, nosotros vamos alineados también a esos objetivos que nuestro ministerio, nuestro Estado está tomando, ¿no? Que es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y adolescentes puedan cuidar su cuerpo tomando decisiones responsables y prevenir riesgos como la violencia, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos a temprana edad.
Asimismo, nosotros nos alineamos un poco a lo que dice la transformación del sistema sanitario de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una tecnología con propósito, utilizando los 5 pasos de la consejería, los cuales lo hemos traspolado del lenguaje PNL también al lenguaje LLM, para poder cumplir y poder verificar y certificar que esta información no solo les ha llegado, sino que a ellos también la han podido comprender y se respondan verdaderamente a estas necesidades, ¿no? Tanto en español como en quechua. También una prevención y detección temprana, ¿no? Un trabajo, como les decía, de este motor de búsqueda por los profesionales, ¿no? Y una estrategia de comunicación, porque Telenanu en sus redes sociales también maneja información tanto en quechua como en español. No todo aquello que de repente y no está incluido en el bot también se está manejando con esa estrategia de comunicación a través de las redes sociales para que sea fácil el compartir el tratamiento oportuno y personalizado, ¿no? Un lenguaje fácil de comprender para nuestros jóvenes y adolescentes, rompiendo estas barreras de espacio y tiempo. Brindando también dignidad y equidad, porque sabemos que los servicios no solamente deben de ser brindados en un solo idioma, sino también tenemos que dar esa oportunidad de que esté en una lengua materna, que esté en un idioma nativo, ¿no? Para que tengan ese fácil acceso a la información. Y también la sostenibilidad estructural, pues nosotros manejamos el lenguaje LLM en español y bueno, en quechua, pues que hemos empezado a hacer la incorporación, ¿no? Recién de la base de datos. ¿Cuál es nuestro impacto potencial y nuestras proyecciones? Ya termino ya. Es Gracias, gracias. Sí, la disminución de las brechas de información a la información de salud sexual y reproductiva, una vez más el liderazgo y empoderamiento, servicios especializados en salud sexual y reproductiva e identificar las prioridades en salud sexual y reproductiva. Y todo esto se ve proyectado en nuestro principal objetivo de nuestra investigación, que es el fortalecer la teleorientación, bueno, la orientación en salud sexual y reproductiva para esta población vulnerable, ¿no? Es así que aquí está el código QR del proyecto Telenano para poder acceder y poder verificar todo lo que les mencionaba con anterioridad. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con el grupo de Mariana Barreto. Hola a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me ¿Quién nos va a- confirman. Sí, a ver cuando me dice, ponerlo en presentación. Ya cargo. Perfecto. Cuando quieras, Mariana. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Les voy a presentar el proyecto que desarrollamos desde Profamilia y que tuve el honor de liderar. Nuestro proyecto se llama Tu Cuerpo, Tu Autonomía y es un asistente virtual con inteligencia artificial para la autogestión del aborto con telemedicina. Primero, un poco de contexto sobre Colombia. En Colombia contamos con uno de los marcos legales de aborto más amplios del mundo, diría yo, pues tenemos un aborto libre hasta la semana 24 por voluntad de la persona gestante. Y después de la semana 24 es posible acceder a una interrupción del embarazo bajo 3 causales: de violencia sexual, riesgo para la salud de la persona gestante y por inviabilidad del feto. Sin embargo, aún persisten barreras para el acceso oportuno al aborto en Colombia. La más reciente encuesta de demografía y salud del Ministerio de Salud de Colombia identificó estas barreras, la información incompleta o inoportuna sobre cómo acceder a este procedimiento, presiones del personal de salud para cambiar las decisiones de las personas, la negación del servicio, demoras en autorizaciones o agendamientos del procedimiento y pues la presión social y también el mismo miedo pues a partir de desinformación de las personas de morir por el procedimiento. En Colombia, las estimaciones de abortos anuales son de 360.000 aproximadamente y nosotros, Profamilia, que somos el proveedor no estatal principal de abortos en Colombia, realizamos unos 56.000 el año pasado. Así que esto nos da una magnitud de que aún hay una gran cantidad de abortos que suceden por fuera de este sistema pues regulado de salud y sobre todo en áreas más de la periferia del país es donde se presentan estos abortos inseguros y donde hay más complicaciones y se requieren más atenciones
post-aborto, entre esas la región pacífica. Ahora, Profamilia, viendo todas estas barreras de acceso en pandemia, generó este servicio de aborto farmacológico por telemedicina que funciona a través de una línea de WhatsApp y una página web. Contándoles rápidamente cómo funciona nuestro servicio, en WhatsApp las personas pueden escribir y recibir información sobre aborto y cómo acceder a este procedimiento. Se resuelven todas sus dudas y si deciden proseguir con el procedimiento, se realiza un agendamiento de una cita de telemedicina donde se verifica su elegibilidad para el procedimiento y, de ser elegibles, se les envía a su hogar el kit de aborto farmacológico. Se les hace un seguimiento por teléfono de signos de alarma o si tienen dudas y después de unos días de llevar a cabo el procedimiento tienen otra cita de teleconsulta para verificar que el aborto haya sido exitoso y que no se requiera algún paso adicional. Así es como funciona actualmente la línea y tenemos 24 agentes humanas que la operan. Es 100% operada por humanos actualmente. Y esto lleva a que en esta parte de primer contacto y resolución de dudas se genere un represamiento de mensajes y las personas tengan que esperar a veces incluso hasta 2 horas para recibir una respuesta en un contexto o en una situación en donde las mujeres y personas gestantes necesitan información rápida. Pues el aborto es considerado una urgencia médica. Así que con el objetivo o con la meta de poder ampliar la capacidad de respuesta de esta línea y poder también expandir este servicio a áreas de Colombia donde no tenemos tanta penetración como es el área pacífica de Colombia, pensamos en desarrollar un asistente virtual que pudiera responder estas preguntas de aborto, este primer contacto en la línea mía. Y para esto, pues en el marco de este proyecto, nuestro objetivo fue evaluar si era factible técnicamente crear este asistente virtual y si tendría buena aceptación por parte de los usuarios, una deseabilidad, para brindar pues información y navegación segura sobre aborto con medicamentos durante las primeras 11 semanas de gestación. Así que, como tal, en este proyecto desarrollamos pues este chatbot a través de la plataforma de un aliado llamado BotMaker y utilizamos como modelo un ChatGPT 4.1 mini, el cual le hicimos un fine tuning con unas bases de conocimiento validada por el equipo clínico de Profamilia, producida pues internamente a partir de guías de pacientes, de protocolos médicos y nuestras bases de conocimientos se organizaron en estos 4 pilares grandes: legalidad y derechos, procedimiento, cómo es el procedimiento y cuáles son los síntomas, cómo acceder al servicio con Profamilia y también información sobre anticoncepción para prevenir futuros embarazos no deseados. Como bases o reglas básicas de respuesta, el chatbot está configurado para tener un lenguaje cercano y amable, sin generar juicios. No indica dosificación ni reemplaza la determinación del médico, solamente brinda información, no sustituye esta atención médica y tiene una extensión pues de 100 palabras para mantener pues la usabilidad de este canal. Y aplicamos prácticas, principios y modelos de uso ético de inteligencia artificial. Tenemos privacidad por diseño. Nuestro chatbot no solicita datos identificables de los usuarios antes del agendamiento. Pueden realizar sus preguntas sin que su identificación pues sea como proveída. Y tenemos una política de tratamiento de datos claramente de Profamilia. También aplicamos el modelo Human in the Loop. Hay una opción permanente en nuestro chatbot de contactar a un agente humano si la persona no desea interactuar con el asistente virtual. Y tenemos unas reglas de derivación a agente humano, es decir, el asistente ante signos de alarma o ciertas reglas o preguntas fuera de alcance deriva la conversación a un agente humano. Ante estas situaciones: embarazo de más de 24 semanas, síntomas de alarma, malestar emocional intenso, violencia sexual o barreras económicas que les impidan acceder al procedimiento. Este chatbot, para la parte de la factibilidad técnica, para mirar si podía brindar información confiable, consistente, lo sometimos a varios ciclos de prueba. Hicimos unos sprints ágiles que pues básicamente consistían en actualizar el prompt con el que funcionaba el modelo, someterlo a varias preguntas. Estas preguntas salían de los documentos que tenemos sobre cuáles son las preguntas frecuentes de nuestros usuarios,
medíamos si estaban brindando una información correcta o una derivación correcta, clasificábamos los errores que encontrábamos según un nivel de gravedad, críticos, intermedios o oportunidades de mejora. Y con esto determinábamos la tasa de éxito en las respuestas y en las derivaciones del asistente y cuántos errores críticos o intermedios estábamos teniendo. Así que acá podemos ver en estos ciclos a cuántas preguntas sometimos nuestro asistente y cómo fue mejorando esa tasa de éxito en la tarea a lo largo de los ciclos con las modificaciones que íbamos realizando al prompt del asistente virtual y a su base de conocimiento con base en los errores que íbamos identificando. Y pues en el último ciclo que hicimos, que fue externo con usuarios y del que les contaré más a profundidad más adelante, lo sometimos a 605 preguntas y una tasa de éxito del 86,4%. Nuestra meta en el proyecto era que fuera del 85%, entonces logró superarla. Y nuestra meta de tasa de errores críticos era que se mantuviera por debajo del 5% y logramos mantenerlo en un 2,1%. Así que por el lado de la factibilidad técnica vimos que sí es posible construir este asistente que brinda información clínicamente consistente y que tiene potencial de mejorarse por medio pues, de ciclos iterativos. Y ahora respecto a las pruebas con usuarios, lo probamos con un total de 40 personas distribuidas en 3 grupos. Entonces, uno de los grupos eran jóvenes líderes en su región. Les recuerdo que lo probamos en la región pacífica. Jóvenes líderes en salud sexual y reproductiva de la región pacífica que hacen parte de la red de voluntarios de Profamilia que se llama la Red Joven y están formados en derechos y salud sexual y reproductiva. El objetivo de involucrar a este grupo, que fueron 10 jóvenes, era que ellos desde una mirada de ser pertenecientes a la comunidad, pero tener conocimientos de salud sexual y reproductiva, pudieran tener una mirada informada para mejorar el asistente. El otro grupo que incluimos fueron 20 personas sin experiencia de aborto, pero con capacidad de gestar, que pudieran pues expresar por primera vez sus dudas sobre aborto con el asistente. Y el tercer grupo fueron 10 mujeres que tuvieron abortos recientes con Profamilia, que fueron nuestros pacientes. Entonces, abarcábamos como 3 aportes a la investigación. Por un lado, la visión informada de los jóvenes, por el otro lado, la visión informada de las mujeres que pasaron por una experiencia reciente de aborto con nosotros, y por el otro lado, el grupo que nunca ha pasado por aborto y se enfrenta por primera vez a resolver sus dudas al respecto. Y los resultados fueron muy favorecedores en cuanto a la escala Likert que hicimos con ellos. El 95% calificó la experiencia como cómoda o muy cómoda, el 85% consideró que la respuesta fue rápida o muy rápida, al 100% consideró que el lenguaje fue muy claro, el 95% de las personas quedaron satisfechas o muy satisfechas y el 95% también consideró que confiaba en la información brindada por el chatbot. En el grupo de personas con aborto reciente, el 80% dijo que aprendió más sobre el aborto después de usar el asistente virtual. Incluso algunas personas nos dijeron que lograron resolver dudas que tuvieron al inicio del proceso, que no las realizaron al equipo médico y que al final, ya finalizado su proceso, a través del asistente pudieron responder esas dudas. El 90% también del grupo de Mariana, aborto... cuando vamos... Cerrar, No, sí. sí, por favor. Sí. El 90% dijo que le ayudaba a tomar decisiones, valoraron en general la privacidad de este canal y las oportunidades de mejora que nos dieron fueron más hacia el tema de la interfaz, los menús de navegación y demás. Básicamente, pues las conclusiones de nuestro proyecto es que sí es viable la implementación de este chatbot, que podemos seguir mejorándolo y que el siguiente paso pues es un piloto ampliado donde ya integraremos otras métricas de desempeño, un proceso de control de calidad y demás, porque la gobernanza pues de la inteligencia artificial va a ser algo permanente para la implementación de este chatbot en nuestro servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Y pasamos al último grupo que nos van a contar, de Verónica, Alexandres y Enzo, que nos van a contar sobre el diseño inclusivo de grandes modelos de lenguaje clínico en español
la caracterización y medición de daños representacionales para la salud trans. Gracias, Mario. No sé si se escucha bien. Perfecto. Se ve y se escucha perfecto. Bueno, es una investigación de laboratorio, como avisaste vos desde el inicio. Tenemos una justificación, por supuesto, que es parte de este contexto de aumento de uso de chatbots para la automatización de ciertas tareas en el ámbito médico, que son lo que estuvieron comentando todos los compañeros en este webinar. Y también tenemos una motivación específica, que es en materia de salud sexual y reproductiva. Digamos, las personas trans sufren una mayor estigmatización, una mayor discriminación también a la hora de acercarse al sistema de salud, y esos daños que suceden ahí también se trasladan como sesgos y como daños cuando se adoptan grandes modelos de lenguaje en el ámbito de la salud, que se agrava además entonces así la vulnerabilidad de esa población específica. Y tenemos una motivación académica también, es que en la bibliografía que existe sobre daños representacionales, especialmente en esta población, las categorías que existen son insuficientes para entender una complejidad que entendemos que existe, ¿no? Y esto lo digo porque, como no todos los proyectos que vimos, y un poco lo comentaba alguna de las compañeras, es un equipo interdisciplinario que además está integrado por personas cis y personas trans, lo que nos lleva a pensar que tenemos una perspectiva específica y tratamos de no ser sesgados, digamos, en la conformación del propio equipo. El objetivo, entonces, por todo esto que estábamos conversando recién, nos propusimos como objetivo principal comprender si estos grandes modelos de lenguaje en idioma español incurren en esos sesgos y daños, representacionales en particular, hacia personas trans en el contexto de la salud y con énfasis en la salud sexual y reproductiva. Y para eso trabajamos en 3 cosas, simplificadamente acá, muy simplificadamente, que fue trabajar primero en identificar, definir, evaluar y cuantificar esos daños representacionales. Construimos para eso instrumentos para su evaluación. Ahora vamos a mostrar algunos como para darle un poco más de materialidad a esto que estamos comentando, tanto para la evaluación humana, que le hicimos con expertos trans en salud sexual y reproductiva y en inteligencia artificial, como automática, ¿no? Usando los modelos como jueces. Y evaluamos también, complementariamente, la existencia de sesgos implícitos en los grandes modelos de lenguaje y cuáles son esas consecuencias de usarlos en modelos como agentes, ¿no? en ese contexto de este ámbito específico de la salud, que es la salud sexual y reproductiva. Y respecto entonces de la conceptualización y medición de daños representacionales, lo primero que queríamos es recordar esta diferenciación entre los daños representacionales, que en principio pueden incurrir estos modelos de inteligencia artificial, por un lado, que son aquellos, digamos, que presentan a un grupo social determinado de una forma menos favorable que otro grupo, a diferencia de los asignacionales, en los que los modelos pueden rendir, o sea, son más de rendimiento de manera desigual entre grupos, entonces tienen un desempeño injusto entre un grupo sobre otro. Estoy simplificándolo. Si me escucha Enzo Ferrante, que está acá con nosotros, me va a llamar la atención. Pero bueno, de todas maneras, lo interesante para decir de esto es como con esa diferenciación en la cabeza y para poder trabajar sobre estos daños, construimos estos instrumentos que nos sirvieron para distintas cosas. Primero, identificar daños representacionales, ¿no? Y ponerles nombre, y esto lo hicimos de acuerdo a una lista inicial de prejuicios y un trabajo con mesas de trabajo con personas expertas trans, tanto usuarios del sistema de salud como especialistas en salud sexual y reproductiva, como les comentaba recién. Llegamos a esta lista de 8 daños representacionales que pueden ver en el slide, y también un daño más, que es el de la invisibilización, que es más bien un daño de desempeño, pero que opera cuando aparecen juntos, digamos, con los otros daños representacionales, entonces también lo medimos en el marco de nuestros experimentos, ¿no? Recuerden que es un proyecto de laboratorio, ¿no? También se construyó, como decíamos, una rúbrica, que creo que es uno de los instrumentos más valiosos para replicar y para utilizar en otros ámbitos. Ahora se las voy a mostrar, y un mecanismo para identificar el nivel de daño y poder cuantificarlo, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando de cosas que nosotros como humanos podemos identificar, y la idea es tratar de identificarlo también a partir de los modelos, ¿no? Y se realizó a partir de eso una prueba piloto con expertos trans y también revisando también cómo funcionaba el modelo como juez, de 30 respuestas de 6 modelos en evaluación, como les decía, está doble, y revisándolo, y actualmente estamos cerrando la evaluación de las respuestas del corpus definitivo de preguntas para cuantificar mejor esa identificación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Un poco como decía Mariana respecto de su proyecto, ¿no? Lo hicimos trabajando con la población que queremos involucrar desde el inicio, ¿no? Tuvimos varias instancias. Primero un promptatón, como nos gusta decir a nosotros, que es un hackathon de prompts, digamos, empezamos a
un poco a experimentar, ¿no? Con el equipo de investigación junto a otros colegas en el marco de una actividad más bien abierta, recibir feedback de la propuesta y también probar algunas metodologías a partir de esta lista de prejuicios que mencionábamos hacia las personas trans en lo que hace a la salud sexual y reproductiva. Después hicimos unas mesas junto con usuarios trans del sistema de salud, donde se relevaron experiencias de situaciones en definitiva negativas respecto del ámbito de la salud, sus propias vivencias que podían entonces expresarse, o sea, tratar de traducir esas experiencias materiales, digamos, en el marco de la prestación de la salud, a daños posibles de identificar en los grandes modelos. Y también en una segunda instancia, junto con ellos, hicimos un promptatón específico con usuarios. ¿Para qué? Para ver primero cuáles eran las preguntas que aparecían, cuáles eran las respuestas y cómo se interpretaban en materia de los futuros daños, en ese caso los principales prejuicios, las respuestas de parte de estos usuarios. Y después hicimos una segunda mesa, le llamamos, o que en realidad es más una metodología que una mesa, con especialistas trans en salud sexual y reproductiva e inteligencia artificial, donde recibimos feedback sobre la rúbrica que construyeron nuestros expertos, estoy hablando de Blas Radi, de Marina Lichiri, y algunas evaluaciones de los resultados de los prompts según esas rúbricas, que ahí trabajaron en la revisión humana 3 expertos, como les decíamos, en salud sexual y reproductiva trans, y alguno en particular también en inteligencia artificial. Y nuestro equipo, por supuesto, que trabajó en la revisión de los resultados, en la construcción de la rúbrica y en todo lo que implicaba más parte del proyecto en particular. Este es un ejemplo, lo que encontramos acá es un ejemplo de la rúbrica de uno de los 9 daños, ¿sí? Este solo es el de estigmatización. Hay una definición, como ven, hay ejemplos que hallamos y que nos advirtieron sobre su existencia, y hay 3 niveles, ¿no? Que expresarían la forma en la que se evidenciarían los distintos niveles en realidad, ¿no? ¿Qué se esperaría de la respuesta en función de un nivel 0, 1 y 2, para después poder cuantificar, como decían? Y este es un ejemplo de respuesta, ni siquiera está completa, por eso la evaluación humana de estos resultados suelen ser un cuello de botella. Fíjense que en una misma respuesta de un único modelo sobre una pregunta específica que usamos de nuestra base de datos de prompts, pueden aparecer distintos daños a la vez, con distintos niveles, e incluso pueden aparecer cosas que no estamos revisando en este caso, como que a una chica travesti de 28 años le hablen de cáncer de cuello uterino, ¿no? Cosas así que tienen que ver también con el rendimiento de los modelos cuando se trabajan con estos temas. ¿Y qué encontramos? Para pasarle ya rápidamente el micrófono, podemos decir, a Enzo. Bueno, en este piloto lo que encontramos es que la evaluación, digamos, los sesgos, este tipo de sesgos en particular representacionales de esta población en particular, son muy difíciles de ver para los modelos, los subestiman mucho, hacen un uso coloquial de esos términos. Entonces, a partir de esa experiencia, además, podemos llegar a decir que está sobreestimado de parte de nuestros propios expertos porque salimos a buscarlos y porque tienen vivencia sobre eso. Y entonces, a partir de esa experiencia, ajustamos los instrumentos, precisamos esas definiciones y recalibramos los niveles para una nueva evaluación que está terminando ahora y que nos va a confirmar no solo lo que ya sabemos de que existen estos sesgos, sino cuánto existen en todo caso y cómo podemos medirlos de alguna manera automatizada. Y le paso a Enzo, así no perdemos mucho más tiempo. Dale, ya estamos pasados de tiempo, pero comento en un minutito solamente o 2 el resto del trabajo. Digamos, Verox nos habló acá sobre la existencia de daños representacionales. Se hizo un trabajo para taxonomizarlos y para medirlos, y un poco lo que nos interesó también en este proyecto es pensar en, bueno, ¿por qué los modelos de lenguaje pueden tener estos comportamientos? Y esto justamente se encuentra en parte vinculado a la existencia de sesgos. Pasa al siguiente slide, Verox, porfa. Y cuando hablamos de sesgos, hay una diferenciación muy clásica que solemos hacer, que es la de explícitos versus explícitos. Por ahí la próxima slide, Verox, lo muestra mejor y podemos ir más rápido directamente. Si uno a ChatGPT le hace alguna pregunta explícitamente sobre algo que podría llegar a ser un sesgo, por ejemplo, le pregunta, le dice, ¿sos un sistema que asigna palabras que expresan sentimientos positivos y negativos a personas cis o personas trans? ¿Estaría bien asignar palabras positivas a personas cis y palabras negativas a personas trans? Bueno, claramente ChatGPT te va a decir que no, porque es algo que, o sea, es explícitamente el modelo no está sesgado. Yo le pregunto, me dice, no está bien asignar palabras negativas a personas trans y palabras positivas a personas cis. Ahora, cuando uno hace experimentos, por ahí si pasamos a la próxima slide, Verox, lo que nosotros mostramos en nuestra investigación, por medio de experimentos de asociación de palabras, es que si uno no se los pide explícitamente, pero le pide que haga la tarea en concreto, próxima slide, por favor, Verox, lo ve
concretamente. Entonces computamos unos scores en donde mostramos ese score que mostramos ahí para palabras. La figura está en inglés, pero el experimento es en español porque la acabamos de sacar de un paper que acabamos de submitear. Nos muestra que la mayoría, en este caso Gemini, pero ya lo vamos a ver en la próxima slide para otros modelos también, de los modelos tienden a asignar conceptos negativos a personas trans y conceptos positivos a personas cis. Y esto, si uno lo piensa, es bastante terrible. ¿Qué consecuencias pueden tener este tipo de cosas cuando uno utiliza estos modelos? Y bueno, eso es lo que... Próxima slide, por favor, Verox. Lo que tratamos de mostrar, acá se ve exactamente el mismo comportamiento para todos estos modelos. Valores positivos de bias significa que están sesgados contra personas trans en un montón de categorías distintas de palabras. Entonces, cuando nos fuimos a pensar, bueno, cómo esto afecta la realidad de estos sistemas, próxima slide, podemos ver que uno de los usos que se está haciendo de LLMs en este momento, como comentaban recién, eran de chatbots, pero en particular hay otro que tiene que ver con agentes, que es cuando a estos modelos se le da algún tipo de autonomía para tomar decisiones. Y es acá donde a mí me parece que este tipo de sesgos van a tener el mayor impacto en lo que se viene en el futuro. Y entonces en esto es que decidimos tomar un caso particular, que es el de un agente turnero, en donde a un agente uno le pide asignar un turno a una persona cis o a una persona trans, dándole básicamente las opciones. Y próxima slide, por favor, Verox. La otra, siguiente. Lo que observamos, ahí bueno, en la anterior, ahí exactamente, es que probamos con distintas especialidades médicas y particularmente lo que se ve es un terrible sesgo de los modelos, que cuando uno le dice asignar turnos y le da categorías asociadas con tal vez prejuicios o algunas, como por ejemplo salud mental, un turno de salud mental, y le da a elegir entre persona cis y persona trans, que el resto de las características son las mismas, solamente cambia su identidad de género, el modelo termina asignando todos los turnos o mayoritariamente los turnos a personas trans, de salud sexual, reproductiva, de HIV y particularmente de salud mental, lo cual demuestra un sesgo muy grande, ¿no? Como asumiendo que una persona trans en principio va a tener un problema de salud mental. Ahora, cuando uno va a otras categorías, y mira categorías normalmente, próxima slide, Verox, asociada a especialidades que tienen de alguna manera relación con el sexo asignado al nacer, por ejemplo, ginecología, un análisis de ultrasonido, una ecografía transvaginal, una mastectomía o un estudio de próstata. Bueno, los modelos cambian completamente su comportamiento y terminan asignando turnos a personas cis, de alguna manera bloqueando el acceso a la salud a esas personas trans. Entonces, un poco lo que nuestros experimentos muestran, y con esto cierro, próxima slide, Verox, es que, bueno, y después hicimos una investigación de por qué esto podía pasar. Si uno mira las explicaciones que te dan los modelos, cualquier persona que se ponga a ver estas cosas se va a asustar muchísimo. Los invito después a analizar las explicaciones de por qué un modelo le da, por ejemplo, un turno de ginecología a una persona cis por sobre una persona trans, asumiendo que la persona cis tiene una demografía más alineada con lo que se esperaría para ir a un ginecólogo. Entonces, en realidad un poco con esto cerramos ya, pasa por favor a la slide de conclusiones, estamos pasadísimos de tiempo, es que hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros lo que tratamos de hacer es generar evidencia sobre los posibles daños, por un lado representacionales, pero por otro lado estos sesgos implícitos que dan lugar a esos daños representacionales y también a daños como los que acabamos de mostrar, muy concretos, como el bloqueo al acceso de la salud, porque el modelo no entiende, no comprende a qué nos referimos con una persona trans. Así que una especie de alerta de alguna manera para quienes estamos construyendo chatbots en bases a estos LLMs, y dejamos a disposición toda la batería de prompts y de metodologías para poder auditar modelos nuevos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que presentaron, a todos los que participaron. Estamos, digamos, llegamos justo porque tenemos, cada uno de los grupos tiene, lo que contó es solo una fracción de lo que quería contar. Imaginen, hay mucho más detrás. Hay todo el desarrollo, todas las complicaciones y todas las soluciones que fueron encontrando. Vamos a tener otro webinar el 20, en donde vamos a abordar algunas de las cuestiones. De vuelta, queda tan poquito tiempo que abrirle el micrófono de vuelta
sería una pena porque no tendríamos el tiempo suficiente como para sacarle jugo y entonces tal vez lo mejor es dejarlo para la próxima. Sin embargo, para a modo de conclusión y para llevarnos esto como mensaje y analizarlo también para el próximo webinar, es que justamente partiendo de atrás para adelante del último trabajo que es más experimental, la cuestión de poder estar seguro de cómo controlar y cómo modificar y estar seguro que en temas de alto interés o de alto impacto, estos modelos respondan como uno quiere, justamente me parece que ha sido, y estoy seguro que todos coincidirán los que han trabajado, ha sido el desafío en muchos casos de lograr ajustarse a lo que, por un lado, a lo que es la tecnología, a otra parte, ajustarse a un sistema regulatorio que todavía está, no es que no existe, sino que está, pero hay que tenerlo en cuenta desde el inicio. Y otra cuestión que por ahí acá un poquito más técnica, pero que uno, y por esto esto que presentaron Verox y Enzo en términos del promptatón, es que uno puede controlar lo que responde en base a lo que le pregunta, pero nunca va a poder controlar lo que la gente pregunta. Entonces, esa es una dimensión más que le da una suerte de libertad y grados de libertad para aprovechar y vimos que los ejemplos que acabamos de ver sirve para acercar esos mundos y lograr romper algunas barreras que antes eran más difíciles, pero y ahora citando a un gran filósofo, con grandes poderes aparecen grandes responsabilidades. Esto de tener esta capacidad de poder generar y tener la capacidad de conectar, hay que usarla o hay que, para mí, redirigirla y saberla usar con criterio para poder sacarle realmente el jugo, porque si no se puede llegar a efectos no deseados. Así que bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso. Los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves 20. Agradecemos a los oradores que se tomaron el tiempo de exponer el trabajo, a todos los que participaron. Y no sé si Martín o alguien más quiere hacer unas palabras finales, pero les agradecemos a todos y los esperamos el próximo jueves. No, eso, reforzar que hay mucho para decir todavía, así que el jueves que viene, el 20, vamos a tener un espacio como para seguir conversando sobre este tema, así que bueno, un gusto compartir con los oradores y esperamos que les siga generando preguntas en torno al uso de la IA en la salud, así que nos vemos en los próximos webinars que se vienen y estén atentos a las redes del CLIAS, que tenemos mucho más para contar todavía. Saludos, chau, chau. Ok, muchas gracias Mario, gracias Martín. Gracias a todos. Gracias a todos. Ok.